Grasas, inflamación y salud. El equilibrio que la define. Soy el doctor Esteban Busto, médico homeópata gastroenterólogo y pediatra. Y quiero hablarles hoy de los aceites. ¿Cuál usar? ¿Cuál no? Suplementación con omega 3. ¿Cómo saber si es necesario? Los omega 6. ¿Son malos? ¿Existen análisis que miden la proporción de cada uno? Esto tiene que ver directamente con el grado de inflamación de nuestro cuerpo. Bueno, vamos al tema. Gran parte de las enfermedades modernas tienen como base la inflamación sistémica silenciosa. Esto tiene que ver con la proporción de los omega 3 y los omega 6 y vamos a explicarlo. Con respecto a los aceites, nos vamos a detener en el análisis de lo que contienen cada uno. Los aceites serían los vehículos. Los ácidos grasos que contienen es lo importante. Los ácidos grasos omega 3 y ácidos grasos omega 6. Lo saludable es que ambos estén en equilibrio. Entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 debe haber un equilibrio en la ingesta. Lo ideal es que el aporte sea en la proporción de 1:2 o al menos 1:3. Sin ácidos grasos omega 6 la vida no es posible, con lo cual la idea que son malos no es correcta. ¿Y por qué esta idea flota en el aire? Porque los ácidos grasos omega 6 son malos cuando están en exceso, como ocurre actualmente en la mayoría de las personas por el tipo de alimentación que tienen. Para el organismo, los ácidos grasos omega 3 y 6 forman parte de los ácidos grasos esenciales, es decir, que no puede producirlos, fabricarlos, por lo cual debe proveérselos, hay que ingerirlos. Pero actualmente se alteró muchísimo la proporción de cada uno de ellos. Dije recién que tenían que estar entre 1:2 o 1:3, pero esta proporción se ha desviado, rompiéndose el equilibrio a favor del omega 6, pero en proporciones muy altas, 1:10 o incluso de 1:20 o más. ¿Qué consecuencias tiene esto? Son varias. Lo primero a considerar es que los ácidos grasos omega 6 son proinflamatorios. Esto aumentan las citoquinas inflamatorias, mantienen una inflamación de bajo grado sostenida, que son la base de un síndrome metabólico, aumentan un tipo de sustancia, que son los tromboxanos tipo 2, que son protrombóticos, lo cual dan una mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares y también afecta a todo el organismo en general. Por ejemplo, el sistema nervioso central con lo que se llama neuroinflamación, que puede manifestarse como una disminución en la concentración y también modifica la composición de las membranas celulares. Nuestras membranas celulares actuales son diferentes de como eran hace 50 años atrás. Esto debido al cambio en la alimentación. Veamos algo sobre las membranas celulares. Los ácidos grasos son una estructura fundamental. La célula está formada por una membrana que delimita un exterior, y esto es muy importante para muchas funciones y no solo como una barrera entre un compartimiento y otro. A través de la membrana hay canales que determinan un gradiente de potencial eléctrico dentro de la célula distinto al del exterior. Permite el paso de ciertas moléculas que responden a estímulos hormonales. Además, es fuente de sustrato para la elaboración de muchos mensajeros con funciones importantes dentro de la célula. Estos ácidos grasos, que son los fosfolípidos de membrana, que conforman en su mayoría la membrana celular, podemos imaginarlos adoptando la forma como un fósforo. Tienen una cabeza roja y dos palitos y se organizan enfrentados por los palitos y quedando las cabezas hacia afuera y hacia adentro de la célula. Sabemos que la grasa y el agua no se juntan, ¿verdad? Muy bien. La parte que se relaciona con el agua son las cabezas rojas y los palitos son hidróficos, o sea que rechazan el agua. Por eso adoptan esta conformación que va a tener una utilidad funcional muy importante, tanto sea hacia el interior de la célula como hacia afuera. Pensemos que todas las células tienen membranas celulares, las neuronas, las células del corazón, las células del intestino, etc. Las propiedades de las membranas van a depender en gran parte de las características de los ácidos grasos que la conforman.
Si bien la composición de la membrana celular relativamente son fijas y estables, no así la parte que corresponde a los ácidos grasos esenciales. Dijimos que eran esenciales, ¿por qué? Porque la célula no puede fabricarlos. Y por otro lado, si no los ingerimos va a haber un déficit. Y este déficit va a ser ocupado, reemplazado por otro. En definitiva, en la membrana celular, los ácidos grasos omega 3, si no hay una buena ingesta de ellos, son reemplazados por omega 6. Entonces, nuestras membranas celulares actuales son diferentes de hace 50 años atrás debido al cambio en la alimentación. Veamos este gráfico que supo compartir el doctor Montero en una clase. Nos presentaba este gráfico y se ve claramente un esquema rojo y azul en la publicación, en donde vemos que un esquema que describe varios pasos metabólicos, pero a modo de ejemplo, es muy didáctico al ver que los ácidos grasos omega 3 que conformaban la membrana plasmática hace 50 años están en azul y los rojos son los omega 6. A la derecha vamos a ver cómo se ha modificado esta composición. Es importante saber el porqué de algunas cosas y que nos motive a ser serios y concretos en el cambio que queremos lograr, porque haciendo los cambios correctos se recupera el equilibrio. Los omega 6 son necesarios para participar en la respuesta aguda de la inflamación, pero en su justa medida, en un equilibrio del todo en general. Los omega 3 modulan la inflamación, regulan el crecimiento celular y otras funciones muy importantes. Ahora bien, ¿se puede saber cómo está nuestro estado inflamatorio? Sí, hay estudios de laboratorio que podemos hacernos para saber esto, pero antes veamos cuáles son los alimentos que proveen omega 6 y omega 3. Dije que eran ácidos grasos esenciales. Desde un punto de vista bioquímico, literalmente los esenciales son el ácido linoleico, que es el omega 6, y el ácido alfa-linolénico, que es el omega 3. Pero el ácido araquidónico y el ácido eicopentaenoico, EPA, no son esenciales, pero a nivel clínico sí. ¿Por qué? Porque su producción a partir del ácido linoleico 1, del cual proviene el ácido linoleico omega 6, y el EPA, que proviene metabólicamente del alfa-linolénico omega 3, no es eficaz, con lo cual biológicamente se los considera también esenciales, como que al cuerpo le cuesta mucho hacerlos, entonces, si bien puede hacerlos, es mejor ingerirlos. Hay otro ácido omega 3 muy importante, el DHA, que es estructural y hace a la célula en su conformación. El EPA es más metabólico y funcional. El DHA es más estructural. Vamos a los alimentos, lo más importante. Los aceites vegetales de semilla de tipo mezcla hacen un aporte muy elevado de omega 6, lo cual es malo porque inclinan la balanza al lado inflamatorio. Para los omega 3, que son los que modulan correctamente la inflamación, contamos con los pescados llamados azules, que estos son la fuente óptima pero no la única. Hay una consideración especial para hacer. Los pescados grandes tienen contaminación con metales pesados como el atún o el cazón. El salmón tendría una contaminación intermedia. Nos quedan entonces la cabala, las anchoas, sardinas, también aportan buen omega las algas, el lino, la linaza o aceite de lino, los huevos, las carnes, según la alimentación que hayan recibido. Las nueces, algunas verduras, muy especialmente el brócoli y las almendras en menor proporción. Y en pediatría, por supuesto que el aporte de los omega de manera equilibrada es fundamental. Como fuente se destaca la composición de la leche materna como aporte muy importante de ácidos grasos. Posee los ácidos grasos esenciales, también el ácido docohexaenoico, que es el DHA. En las leches de fórmulas más modernas se ha incorporado los ácidos grasos DHA y el EPA. La leche materna se utiliza como parámetro homologable para determinar la cantidad de ácidos grasos esenciales, o sea, la suplementación de las leches maternizadas se hace buscando el estándar de la leche natural de pecho. Este aporte de los últimos años en las leches maternizadas fue muy importante, sobre todo para los niños prematuros. Anteriormente se suplementaba con ácidos grasos esenciales,
pero no con DHA y EPA. Este aporte resultó fundamental dada la importancia que tienen para el desarrollo del cerebro, el sistema nervioso en general y también de la retina. Hasta el año de vida, casi exclusivamente el aporte de ácidos grasos es por parte de la leche materna o de fórmula. Algo también contribuyen los huevos y algunas verduras, como ya dije, el brócoli, ¿sí? A partir del año se incorpora ya el pescado, con los cuidados pertinentes de las espinas y demás, y se recomienda 2, 3 veces por semana, primero pescado blanco y a partir del año y 3 meses, año y medio, probar pescados grasos o azules. Así el niño va creciendo, vamos enriqueciendo la dieta con los alimentos que mencioné más arriba, con el resto de las cosas y mucho cuidado obviamente en los niños con las frutas secas, con el maní u otras que se puedan aspirar. Ahora bien, es tan importante mantener un equilibrio en los ácidos grasos esenciales que amerita, según sea el caso de cada uno, considerar la suplementación con supervisión médica, aunque los suplementos son de venta libre. Podemos pensar en tomar algún suplemento y en ese caso la mejor fuente es la del krill, que es un crustáceo que no tiene hígado y de esta manera está exento de contaminación con metales pesados. Para la elección del suplemento conviene leer la etiqueta y no detenerse solo en donde dice la cantidad de aceite, sino los miligramos de EPA y de DHA. Para mantenimiento se suele recomendar entre 500 a 1000 miligramos de EPA y DHA por día. Ahora, si queremos saber si necesitamos una intervención más importante en la suplementación para desplazar el equilibrio inflamatorio hacia el lado saludable, hay estudios de laboratorio que nos pueden orientar. No son de uso corriente, como es el perfil inflamatorio o celular o PIC, el índice de ácido araquidónico y EPA, o concretamente se pide perfil de ácidos grasos en membrana eritrocitaria, EPA, DHA, ácido araquidónico, índice omega 3 y la relación no en suero. Entonces, es importante tener una alimentación consciente, equilibrada, considerando qué tipo de grasas vamos a consumir. En este video mencionamos dos palabras, equilibrio y esencial. En el fondo, muchas de las cosas que vemos hoy tienen que ver con haber perdido el equilibrio. No un equilibrio perfecto que no existe, sino un orden interno sencillo que permite que las cosas funcionen como deben. Con el tiempo, puede que nos acostumbremos a vivir desordenados en lo que comemos, en lo que pensamos, en cómo vivimos. Entonces, eso deja de parecernos extraño. Lo esencial, en cambio, suele pasar desapercibido. No hace ruido, no se impone, pero sostiene. Estas cosas de todos los días que no le damos demasiada importancia, cuando las descuidamos, no siempre lo notamos inmediatamente. El cuerpo, la vida, empieza a adaptarse hasta que ya no lo puede hacer. Volvamos a lo esencial, a ordenar la vida en lo posible. En otro video hablaba de no agregar más cosas, sino de quitar obstáculos, porque el cuerpo tiene una gran capacidad de reparación. Hay que facilitarle las condiciones, lo que nos acercaría al equilibrio. En general, no suele ser un acto puntual, sino un proceso, un camino, poner en el centro el equilibrio, lo esencial, poner en el centro lo trascendente, volver a poner a Dios en el centro. Que estén bien y recuerden que para seguir viéndonos, suscríbanse al canal, compártanlo, hagan un comentario y nos volveremos a ver muy pronto.